La economía en nuestro país, la economía actual, la economía que se viene, las estimaciones del Fondo Monetario Internacional que estima una caída del Producto Bruto Interno de un 10%, para redondear, de un 9,9%, una caída muy dolorosa, por supuesto. Era más optimista el Fondo Monetario Internacional antes, ¿no? Sí, todas las estimaciones, ya se lo vamos a preguntar justamente a quien vamos a saludar, que son dos economistas que nos ayudan a entender siempre estos temas, como es Pablo Obreque, el economista y docente de Bahía Blanca, y Francisco Barberis Bosch, economista y docente también de la Universidad de Mar del Plata. ¿Cómo le va? Muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días, ¿cómo andan? Bueno, ¿el Fondo Monetario Internacional está errado? ¿Nos tira un poco para abajo, Pablo, o podemos esperar una caída de esa naturaleza? Bueno, ustedes lo adelantaron. El Fondo Monetario generalmente trimestralmente hace informes y proyecciones de la performance de los países miembros. La última que había dado en abril había estado en una caída del 4% aproximadamente. Y bueno, revisando los datos y viendo el tema de la cuarentena, más de la caída del PBI argentino, más los cierres de comercios y nuevos negocios, más que Argentina está en un proceso de reestructuración de su deuda, que lo único que sabemos es que se sigue negociando nada más. Bueno, y esto hace revisar sus pronósticos y lo que vos dijiste es verdad, se estima un 10%, me parece que está más ajustado a la realidad ahora, pero también puede ir cambiando a medida que, no sé, en julio, agosto haga una nueva revisión y como esto es tan cambiante y mientras todavía no se encuentre una potencial salida de la cuarentena, que creo que es el principal problema que tiene Argentina, supo cómo entrar, pero creo que no sabe cómo salir. También puede ir, digamos, modificando, pero me parece que, digamos, estamos ya a niveles, fíjate una cosa, estamos a niveles de caída como fue el año 2002. O sea, inclusive podríamos superarlo. Francisco, bueno, nos preguntábamos, bueno, yo le preguntaba recién a Mariano cuál era su opinión, pero vos como economista lo sabrás decir. El FMI tenía una visión más optimista, siempre estuvo apoyando a la Argentina desde un comienzo, bueno, por la deuda que tenemos con ellos también, ¿no? Pero la visión era como más positiva, en cambio ahora se notó como que la mirada cambió bastante. En parte sí, en cuanto a estas proyecciones, digamos, las proyecciones se van revisando, como recién decía Pablo, se van revisando todo el tiempo. Claro. Y en general, como la situación mundial va empeorando, las proyecciones se suelen revisar a la baja, digamos, van empeorando. No necesariamente es porque haya cambiado la visión del FMI o el apoyo del FMI al gobierno argentino. Pero para darse una idea, digamos, salieron los números de la propia economía argentina del primer trimestre que dan una caída del 5,5% con respecto al año pasado. Con lo cual es un poco natural que se revisen las proyecciones para el resto del año porque esa caída económica no tenía en cuenta, de los primeros 3 meses del año, no tenía todavía el efecto de la pandemia y de la cuarentena y demás. Con lo cual es probable, digamos, es esperable que si sin el efecto de la pandemia habíamos caído 5,5%, bueno, con pandemia y cuarentena y todo, se caiga un poco más. En este caso es bastante más. De hecho, el FMI para todo el mundo también revisó sus proyecciones, que también a la baja, ayer, y dijo que la economía mundial iba a caer un 5%. Sí. Argentina tiene la pandemia, es parte del mundo, pero además arrastra 2 años de recesión económica, arrastra sus 2 años de mayor inflación desde la hiperinflación del 90. Entonces, bueno, nosotros tenemos la pandemia más nuestra propia situación económica, que ya era bastante complicada y ya no íbamos a tener una recesión grande, y a eso se suma el efecto de la pandemia, que como decía Pablo, todavía hay que ir viendo cómo evoluciona. Estas proyecciones siempre se van revisando en un contexto de tanta incertidumbre. Pablo, algo lo dijiste vos, algo lo dijo Francisco recién, con respecto a la pospandemia, a ver cómo salimos de esta pandemia. Uno mira los números del primer trimestre, pre-pandemia, salvo hasta el 19-20 de marzo, prácticamente todo marzo, con números desalentadores, con la caída de un 5,5. ¿Qué es lo que nos va a esperar para los próximos, para el segundo trimestre, que van a ser peores aún?
esto no hay que ser muy lúcido para saberlo, pero ¿y después? ¿Cómo hacemos? Porque vos decías, no sabemos cómo salir, o no se sabe cómo salir, o no han mostrado cuál va a ser el camino, y mucho menos con estos números. Mirá, un dato fundamental que salió del primer trimestre, y coincido con Francisco, que no vimos nada todavía en números, porque hay una cosa que nosotros economistas vemos un número, pero la realidad te pasa por encima. Lo que vos ves después es el número 3 meses después. Entonces, si yo le digo a alguien que el PBI cayó, me dice, no me estás contando nada nuevo, digamos. Claro. El dato fíjate el dato que llama la atención, que la caída de la inversión del primer trimestre sin pandemia y sin cuarentena, básicamente, Sí. Cayó 18% año a año. El de inversión. O sea, claro, o sea, si vos no tenés inversión, Claro. vos no podés pensar en crecer, y si no crecés no pensás en desarrollarte. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? Bueno, ¿qué incentivo yo voy a generar para que tus ahorros los pongas en Argentina y no los guardes en el colchón o los saques fuera del sistema? Y las señales son importantes, por eso la señal que estamos viendo de Vicentín, de ahora de Sancor, o sea, ¿qué idea tiene el gobierno de atraer inversiones? ¿Qué idea tiene de que tu ahorro se quede, digamos, en moneda? Y a partir de ahí, digamos, ¿qué plan hay? El famoso plan, ¿no? Que nosotros nos encanta a los economistas, hoy Francisco se va a reír, pero nos encanta que haya algún plan, pero nosotros no tenemos plan A, plan B, plan C, nada. Entonces, a la hora de que vos atraigas inversiones, que es lo que va a generar empleo y lo que genera empresas, esa es la gran incertidumbre, porque, a ver, los datos que vamos a ver de acá adelante van a ser obviamente malos, pero el que ya lo está viviendo ya te está diciendo, mira, esto yo ya lo vi. Después queda para nosotros analizar, bueno, cuál fue digamos, si es histórico, si no es histórico, pero me parece que la gran duda va a ser, bueno, vamos a resolver el tema de la deuda, pero vamos a ver cómo generamos incentivos suficientes para que empiece otra vez a crear inversiones que, a ver, yo creo que si vos mirás el número de inversión, hace por lo menos 10 años que no tenemos un crecimiento real. Digamos, la torta no crece hace 10 años, para ser bien concreto. Francisco, también el organismo fue menos optimista en torno a la recuperación del país para el año 2021, ya pensando en el futuro, porque antes hablaba de un porcentaje o un crecimiento de un 4,5% aproximadamente, y ahora también bajó ese porcentaje. O sea que también fue menos optimista en ese tema, en la recuperación. Sí, te diría que igual hacer una proyección a tan... No es fácil. No es largo plazo, pero en el contexto en que estamos es un poco a largo plazo, claro. O es bastante largo plazo, es difícil porque puede haber una caída como puede haber una recuperación. Eso va a depender mucho de qué pase con la pandemia en Argentina y a nivel mundial, digamos, claro. Porque también Argentina depende de si nuestros socios comerciales crecen y nos demandan exportaciones o no crecen y demás cuestiones. Va a depender, digamos, de cómo se resuelva la pandemia, tanto dentro como fuera del país, y de cómo se resuelva la renegociación de la deuda externa, exitosamente, no exitosamente, si seguimos en default. Digamos, son dos eventos grandes que, según cómo se resuelvan, pueden marcar que haya una recuperación económica o otro año de recesión, digamos. Y suponiendo, obviamente, que las demás variables más o menos se mantienen ordenadas, que, claro. Sí, que el dólar se mantiene controlado, la inflación también, dentro de ciertos carriles, digamos. Así que te diría que sí, las proyecciones han empeorado porque la situación actual empeora, entonces... Arrastra todo. Además, esas proyecciones, claro, si empeora la situación actual, empeora un poco la situación futura. Pero, de vuelta, es difícil hacer una proyección tan larga cuando hay eventos que se tienen que resolver ahora que te van a determinar si la situación va a mejorar o empeorar, digamos. Bueno, te iba a preguntar por qué te reías con los planes, plan A, plan B, plan C, ¿porque crees que hay plan o porque no hay ninguno de ellos, Francisco? No, me reía porque sí, coincido que son importantes los planes y que nos gustan a los economistas. En Argentina, bueno, usualmente en general faltan planes. Te diría que, no sé si es que no hay plan. Con la salida de la pandemia coincido que no hay un plan claro, o pareciera que no hay un plan claro en cuanto a una salida ordenada. Sí. Digamos, creo que se ganó tiempo bien durante toda la primera parte, con la cuarentena y demás, se ganó tiempo para la cuestión sanitaria, para ampliar las capacidades,
pero ahora en la salida no está tan claro. Digo, hay otras experiencias internacionales de países que han avanzado mucho más en el contacto, en el rastreo de los contactos estrechos de los pacientes con coronavirus y demás cuestiones que mientras más rápido, menos accionar para rescatar la economía vas a tener después, digamos, Claro, ese tipo de medidas sanitarias más inteligentes lo que te permiten es contener la pandemia con el menor impacto económico posible, digamos, que eso es, en esta parte se debería haber avanzado más en eso, me parece, coincido con Pablo, y no está tan claro ese mecanismo. Entonces, la respuesta, de hecho, ahora estamos discutiendo de vuelta si volvemos a una cuarentena más dura o no. Y eso tiene un impacto grande. Creo que se puede mejorar todavía eso para mejorar la cuestión sanitaria sin tener un impacto tan grande económico. Pero es importante tener un plan y de vuelta, el plan depende, en primer lugar, de qué pase con la deuda en estos días. Pablo, sí, discúlpame, Francisco. Pablo, te llevo nuevamente a la actualidad, de la coyuntura. Estábamos observando un ATP, la asistencia al trabajo y la producción, que va a estar reducido, que se va a regionalizar, bueno, que no va a ser el mismo destino de dinero. Se evalúa con el IFE también, qué es lo que va a pasar en las próximas etapas. Esto habla a las claras que los recursos no son infinitos. ¿Y entonces? Bueno, a ver, la particularidad que tenés es que no tenés recursos, tenés muy bajo nivel de reserva, nadie te va a prestar, inclusive si arreglás la deuda es muy improbable que a Argentina le presten. Te doy un dato, Trinidad y Tobago, con todo respeto, no tengo el placer de conocer Trinidad y Tobago, se acaba de financiar al 4,5%, pidió 500 millones de dólares. O sea, esa posibilidad nosotros no la tenemos. Entonces queda poco recurso, que hoy básicamente el 90% del déficit fiscal se está financiando con emisión. Claro. Entonces, a ver, no te prestan, no tenés reservas, hay muy poco ahorro interno, no tenés desarrollado el mercado de capitales y te queda emisión. Y como bien vos dijiste, tampoco se puede abusar de eso porque hoy la cantidad de dinero que se ha emitido y que todavía no está en circulación, primero te limita solo a ese instrumento a tratar de paliar, porque dado que no se sabe bien la salida que esto conlleva, la única opción que tenés es paliar con... Que yo entiendo esa parte, pero también la otra de sostener el tejido social. Digamos, ahí está, esa situación es muy conflictiva. ¿Cómo lo resolvés? Mirá, yo creo que el principal problema que tiene Argentina hoy es que se están cerrando empresas y que después vas a tener un problema de desempleo, sumado más a toda la asistencia social que tenés. Yo creo que algunos instrumentos estuvieron bien puntualizados, pero fíjate que en otros países lo que se hizo básicamente con la emisión fue prestar a través de los bancos a las empresas y directamente a los empleados, para que las empresas, por más que no puedan producir, por lo menos tenían su staff y no tenías un problema de desempleo. Porque, a ver, nosotros, una vez que vos salgas de esto y que se termine esto de la doble indemnización, las empresas van a optar o pagar por eso, o lo que están haciendo ahora, que el último dato es escalofriante, 22.000 empresas cerraron, comercios y empresas cerraron en los últimos 20 días nada más. Entonces, ahí yo creo que el principal problema que vas a tener es de desempleo, y lo que yo te comentaba de manera digamos, anterior, que si no te generas los incentivos suficientes para que haya inversión, tampoco te va a alcanzar, digamos, la cantidad de dinero que vas a tener que emitir o recursos que de algún lado le vas a sacar. Yo me imagino más impuestos, porque otra cosa no se les ocurre, para contener gente que va a quedar desempleada. Y nosotros no tenemos un mercado laboral muy flexible, te diría que es más bien rígido, entonces no incentiva mucho la creación de empleo. Bueno, recién hablábamos de ese tema con el diputado nacional Hugo Yasky, que hacía referencia, ¿no?, al desempleo no solamente en la Argentina, sino también a nivel internacional. Bueno, les agradecemos muchísimo a los dos por este tiempo. Gracias por ayudarnos a entender un poquito más siempre la parte económica. Queda tanto que hablar en Argentina y vamos a tener tiempo de seguir conversando también nuevamente. Gracias a los dos. Muchas gracias. Un placer muy grande. Chao, hasta luego.